Muy buenas tardes. Estamos con el ingeniero Jorge Enrique Lim Cisneros y el profesor Carlos Ramón López Torres y su servidor Alfredo Octavio Millán Alegre. Vamos a hacer un resumen de la actividad que realizamos el 5 de mayo en las oficinas del Partido del Trabajo con relación a un conversatorio sobre la vida o el natalicio de Carlos Marx. Vamos a empezar con el ingeniero Jorge Enrique Lim Cisneros, que nos va a narrar parte de esa actividad. Me toca explicarles o narrarles acerca del comentario que desarrolló el profesor Alfredo Arroyo Pardo. Lo hago en sustitución de él porque no vino por motivos de fuerza mayor. Concluido el video, el moderador, después de presentar a los moderadores, dio paso a la intervención del primero de ellos, el profesor José Alfredo Arroyo Pardo, quien expuso el tema de la obra El Manifiesto Comunista. Antes de adentrarse en el tema, dicho profesor señaló que desde muy joven inició su militancia dentro de las organizaciones de izquierda al lado del líder comunista Alejandro Gascón Mercado, quien, siendo dirigente del Partido de la Revolución Socialista, mandó publicar una edición especial del Manifiesto Comunista con un prólogo de su autoría, al cual le dio lectura el profesor en mención. Acto seguido, expuso los capítulos que contiene el Manifiesto Comunista: burgueses y proletarios, proletarios y comunistas, literatura socialista y comunista, y actitud de los comunistas ante los otros partidos de la oposición. Finalmente concluyó con la máxima marxista: proletarios de todos los países unidos, y reafirmando la necesidad de conformar la organización de los proletarios para lograr su verdadera emancipación. Soy el profesor Carlos Ramón López Torres. En este conversatorio y como ponente me tocó exponer una obra denominada El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, un texto marxista firmado por Federico Engels. En mi intervención aclaré que aunque esta no era una obra de Marx, no cabía duda que contenía la concepción materialista de la historia. Ahí expliqué que el desarrollo histórico está basado en la concepción marxista de la lucha de clases, la cual aparece cuando la sociedad crea un excedente en la producción y algunos hombres logran apoderarse de este excedente, convirtiéndose así en propietarios privados. También expuse que al crearse la familia monogámica aparecen también las condiciones para que los privados puedan heredar a sus hijos el poder y las riquezas acumuladas, y cómo, para proteger a los propietarios, crean el ejército y el aparato estatal, dando por consecuencia la aparición del Estado en las siguientes formas: esclavista, feudal, capitalista y socialista. Afirmé que hasta que la humanidad alcance su último estadio o sistema comunista, donde no existirán clases sociales, ni países, ni distintos idiomas, ni fronteras, en pocas palabras, será la utopía de Carlos Marx, quien señaló que el motor de la historia radica precisamente en la lucha de clases. El tema que me tocó desarrollar es el 18 Brumario de Luis Bonaparte, escrito por Carlos Marx en 1852. Antes de desarrollar este tema, hice una aclaración al auditorio de que el profesor Carlos López Torres y su servidor
habíamos asistido al Congreso Nacional Fundacional de la Organización Social y Política Nuevo País. Presentamos un documento donde señalamos la importancia de que la izquierda participe en la coyuntura electoral del 2018, apoyando a Andrés Manuel López Obrador, así como de la necesidad de que se incluyera en el documento base del Congreso Fundacional, en el apartado sobre la caracterización del Estado mexicano, el papel que juega el lumpen burgués en México. En dicho documento se hizo referencia a la obra de Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, donde se analiza el papel de la mafia decembrina en el Estado francés, encabezada por Luis Bonaparte. Además, señalé que había considerado importante exponer el 18 Brumario de Luis Bonaparte de Carlos Marx, por considerar que es una de sus obras más importantes sobre análisis de coyuntura, donde Marx denuncia la corrupción de Luis Bonaparte y lo ridiculiza con relación a su tío Napoleón Bonaparte. El expositor, o sea, su servidor, explicó que en México actualmente se vive una corrupción sin freno por parte de la burguesía y una violencia e impunidad que provoca una sociedad consumista neoliberal que se asemeja a la crisis que vivió la Francia de Luis Bonaparte. Leí parte del texto donde Marx ilustra que la burguesía francesa, que se rebelaba contra la dominación del proletariado trabajador, encumbró en el poder al lumpen proletariado, teniendo como jefe de la sociedad del 10 de diciembre a Luis Bonaparte. La burguesía no tenía ahora más opción que elegir a Luis Bonaparte, pero Bonaparte se sabe ante todo jefe de la sociedad del 10 de diciembre, representante del lumpen proletariado al que pertenece Luis Bonaparte, su gobierno, su ejército, y al que entre todos los intereses trataba de beneficiarse a sí mismo y sacar premios de lotería californiana del Tesoro Público. Se confirma como jefe de la sociedad del 10 de diciembre con decretos, sin decretos y a pesar de los decretos. Veamos cómo existe cierta similitud de la mafia de poder en México encabezada por Carlos Salinas de Gortari con la mafia decembrina de Francia encabezada por Luis Bonaparte. La mafia decembrina se otorgaba un sinnúmero de concesiones ferroviarias, pero el lumpen proletariado bonapartista tiene que enriquecerse, manejos especulativos con las concesiones ferroviarias en la bolsa, por gentes iniciadas de antemano. Pero no se presenta ningún capital para los ferrocarriles. Se obliga al banco a adelantar dinero a cuenta de las acciones ferroviarias, pero al mismo tiempo hay que explotar personalmente al banco y por tanto halagarlo. Se exime al banco del deber de publicar semanalmente sus informes. Luis Bonaparte, como jefe de la sociedad del 10 de diciembre, tiene necesariamente que comprar lo que quiera el que le pertenezca, y en institución del soborno se convierten todas las instituciones del Estado: el Senado, el Consejo de Estado, el Cuerpo Legislativo, la Legión de Honor, la Medalla del Soldado, los lavaderos públicos, los edificios públicos, los ferrocarriles, el Estado Mayor de la Guardia Nacional, sin soldados rasos por supuesto, los bienes confiscados de la Casa de Orleans. En medio de soborno se convierten todos los puestos del ejército y de la máquina del gobierno. La anterior situación de corrupción en Francia se asemeja a lo que la mafia en México ha estado haciendo. En Francia fue Luis Bonaparte y en México es Carlos Salinas de Gortari, quien se ha enriquecido a través de transacciones comerciales, financieras, venta de empresas estatales, ferrocarriles, teléfonos, televisoras, bancos, etc. Además de comercializar el petróleo en sociedad con transnacionales. La mayoría de estas transacciones se han hecho con prestanombres, como lo fue con la formación del Cártel del Golfo. Finalmente ha logrado consumar las reformas estructurales con el tristemente célebre Pacto por México. Todo ello lo ha llevado a convertirse en el jefe de jefes de la mafia mexicana, sin necesidad de dar un golpe de Estado militar. En síntesis, en México está gobernando la lumpen burguesía que amenaza con seguir hundiendo más en la pobreza
al pueblo de México. Por lo anteriormente expuesto, Alfredo Millán llamo a participar en la actual coyuntura electoral y a expulsar a la mafia del poder del PRI, el PAN y el PRD, y para ello debe apoyarse a Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.